Evolución histórica de la ciudadanía. Bien, vamos a utilizar la división clásica de la historia. En la Edad Antigua, con la aparición de las primeras ciudades, las relaciones humanas se comienzan a complejizar. Es decir, yo, bueno, el ciudadano de ese entonces, ya no vivía con las mismas personas que eran de su propio linaje sanguíneo, es decir, con quienes compartía sangre, sino que vivía con completos desconocidos. Entonces, esa complejidad demandó que aparecieran figuras que dieran lugar a un mayor orden, a que reforzaran los vínculos, a que mejoraran la convivencia, entre otras cosas. Y he ahí, pues, la ciudadanía y la política, en tanto que son figuras que rigen, que vinculan a las personas y rigen cómo éstas actúan de manera respectiva. Así pues, en la antigüedad, como mencionamos antes, si bien los griegos y los romanos vinculaban de una manera u otra a la ciudadanía, a las personas con el lugar, la manera en que lo hacían no era la misma, eran nociones totalmente diferentes. Para el griego, la ciudadanía o la ciudad la ciudadanía no era el lugar geográfico, sino que eran los hombres libres nacidos allí quienes hacían la ciudad. Es decir, que sin ellos la ciudad no existía y eran los únicos que podían hacer ciudad. Pero esto que quiere decir también que todas las personas que por algún motivo salían de ese lugar geográfico y dejaban de hacer ciudad, dejaban de ser automáticamente ciudadanos, porque ya no eran capaces de hacer ciudad. Y esto mismo pasaba desafortunadamente también con los extranjeros o los metecos, creo que si mal no me equivoco, em, las mujeres y los esclavos. Entonces, incluso para ellos no hacer ciudad era peligroso, porque no hacer ciudad significaba exponerse al caos. Mientras que los romanos, para ellos la ciudadanía era un vínculo jurídico móvil, es decir, era algo abstracto, algo que tú podías tener sin importar en el lugar donde tú estés, siempre y cuando pues haya nacido dentro de ese espacio geográfico. ¿Y esto a qué se debe? La diferencia se debe básicamente al tamaño y forma de gobierno que tuvieron la antigua Grecia, la romana. Mientras las polis griegas eran de entre 30.000 a 50.000 habitantes y reunirse no era tan difícil, para los romanos no era así, porque fue un vasto imperio que abarcó desde España hasta Siria. Entonces, claramente, hacer una democracia directa o directa era prácticamente imposible. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano y la fragmentación del poder en Europa, la figura del ciudadano desaparece y por lo tanto se da la pérdida de los derechos que éstos tenían. Y aparece el vasallo o el súbdito. Y aquí la sociedad va a ser estamental y fuertemente jerárquica, donde los designios o la vida de las personas básicamente ya estaba marcada, ya está determinada desde el nacimiento por una voluntad divina, supuestamente. En ese contexto, el individuo, como ya mencionamos, carecía de derechos políticos y limitaba únicamente su existencia a cumplir con los deberes de obediencia, como lo son pagar los tributos, participar en el ejército, entre otros. Y en edad moderna, em, las ideas de la ilustración, cuando aparece la ilustración, pero por sobre todo cuando éstas se materializan en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a constituir el punto de ruptura con el absolutismo. Aquí el individuo se rebela contra los reyes y recupera la titularidad del ciudadano, em, conquistando pues libertades civiles fundamentalmente y evitando que el Estado tenga algún tipo de injerencia en estos, al menos de manera arbitraria. No obstante, esta ciudadanía va a ser muy excluyente. Es decir, por ejemplo, solo van a poder ejercer la ciudadanía, supongamos, gente blanca, o que tengan cierta capacidad económica o propiedades, y consecuentemente, pues,
las mujeres no tenían algún tipo de derecho acá. Mientras que, y finalmente, en la edad contemporánea va a ser lugar o va a ser testigo de largas y sendas luchas sociales para, para exigir la entrada de los sectores que antes habían sido relegados. Y de manera progresiva, estas luchas sociales van a poder conquistar derechos y van a destacar, por ejemplo, la lucha de los obreros durante y después de la Revolución Industrial, la lucha de las mujeres por el reconocimiento político y el sufragio, y la lucha de las minorías